Buenos días, le damos la bienvenida a las personas que se conectan en el webinar de hoy. Quien les habla de Desiree Jiménez del Departamento de Entrenamiento Técnico. Les informamos que estaremos transmitiendo en vivo a través de la plataforma Zoom. Les notificaremos por este medio la reactivación de la transmisión en vivo, nuevamente por nuestro canal de YouTube. En unos minutos nos estará conversando nuestro especialista Wilmer Córdoba, que nos expondrá el tema trabajo y educación híbrida. Luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas, las cuales pueden realizar a través del chat de Zoom. Les informo nuestras próximas fechas en agenda. El día jueves nos estará acompañando nuestro especialista César Cedeño, que nos estará conversando sobre principios de hidráulica. Y el día viernes nuestra especialista Carolina Díaz estará conversando sobre sistema de documentación. Les recuerdo enviarnos sus datos e información de contacto a través de nuestro correo ccbnxli@ccbnx.com. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnx. Para dar inicio, cedo el micrófono a nuestro ponente de esta mañana. Bienvenido, señor Wilmer. Gracias, Desiree. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días. El tema que vamos a estar viendo en la mañana de hoy o durante este webinar va a ser trabajo y educación híbrida. Es un webinar del Consorcio de Gestión BENEQUIP. Mi nombre, Wilmer Córdoba. Soy TCU en Tecnología Automotriz, egresado del Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Valencia, en Venezuela, en el año 85. Antes del año 85 estuve trabajando en la parte automotriz, en vehículos ligeros, reparando motores de gasolina, transmisiones automáticas, sistemas de suspensión. Y luego del año 85 he estado en la organización BENEQUIP, donde me he especializado en lo que es la reconstrucción, el diagnóstico de falla y análisis de falla de maquinaria de movimiento de tierra, maquinaria de minería, motores industriales, algunos motores marinos y aplicaciones, motores diésel y motores a gas. Esta ha sido la trayectoria que he tenido a lo largo de esta organización y por supuesto desde el año 90 a la fecha me he estado desarrollando como instructor en el área de servicio. Bien, entonces iniciemos nuestro webinar de hoy. ¿Cuáles son los tópicos que vamos a tratar en nuestro webinar? La seguridad, el objetivo, que es el trabajo y educación híbrida, introducción, la pandemia, longanimidad, puntos clave para el modelo híbrido, cómo implementarla, grupo versus equipo, lograr el desempeño del equipo, cómo conformar un equipo, cómo distribuir el trabajo, cómo aplicar el trabajo y educación híbrida, colecistectomía laparoscópica, un poquito de medicina vamos a estar viendo ahí, telecirugía y por último tecnología versus humano. Entonces, la seguridad y la prioridad en cualquier circunstancia, hasta en nuestras casas. Dado que vamos a estar trabajando, nuestro trabajo híbrido va a estar relacionado con computadoras, vamos a estar mucho tiempo sentados frente a un equipo de estos, probablemente un teléfono, también una tableta y en muchas ocasiones quizás con un televisor. Entonces, eso va a hacer que los ojos se nos comiencen a enrojecer. ¿Cuál va a ser la solución? Ok, primero esto, ¿por qué sucede? Tenemos la vista fijada en una pantalla y esto hace que los ojos se mantengan más tiempo abiertos de lo que normalmente sucede. Es decir, una persona o todos parpadeamos cada 9 segundos aproximadamente. Mientras estamos frente a una computadora, lo hacemos cada 11 segundos. Es decir, que ponemos el ojo al medio ambiente donde por supuesto se reseca más. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? El uso de logaritmos artificiales, el ajuste del brillo de la pantalla y por supuesto la distancia de la pantalla. Esto es importantísimo. La fatiga visual. Hemos hablado que estamos fijando nuestra vista en la computadora. El ojo, recuérdense que lo mueven son unos músculos y eso está como si estuviésemos en un gimnasio levantando pesas. Entonces tenemos el ojo haciendo movimientos muy precisos, muy pequeños y eso hace que se creen fatigas en los músculos de lo que mueven el ojo. Entonces, la solución para esto, ¿cuál es? Igual al de arriba, pero ahora agregamos uno que dice la regla del 20-20. ¿Qué significa esto? Cada 20 minutos que estamos trabajando frente a la computadora, levantamos la vista durante 20 segundos y miramos aproximadamente a unos 20 metros de distancia. Esto hace pues que el ojo se descanse un poco. Es como que si estamos trabajando con las pesas, soltamos las pesas
y el músculo descansa en ese momento. El sedentarismo. Esto no vamos a sentar las computadoras por mucho tiempo y esto no es recomendable. Debemos ser más activos, usar las pausas activas y recomienda que por cada hora de trabajo que tengamos, hacer una pausa de 5 minutos. Nos paramos, caminamos, vamos al baño, tomamos agua, podemos aprovechar el tiempo con un compañero de trabajo y plantear alguna situación para que circule la sangre por nuestras extremidades inferiores, que esto es muy importante. Pues vienen los problemas en las piernas y no sabemos de dónde vienen. La mala postura, aquí tenemos esta persona aquí abajo, está muy cómoda, acostadita aquí en el sofá, usando su computadora, pero parece mentira, muchas veces no sabemos cómo sentarnos. Entonces, la postura correcta es un ángulo de 90 grados de la espalda con respecto a los muslos, los pies y por supuesto también los antebrazos. Esa es la postura correcta. Si estamos en esta posición, las mismas piernas obligan a que la espalda esté recostada sobre el espaldar de la silla. Movimiento repetitivo también, como vamos a estar trabajando con el mouse o el ratón, entonces ese movimiento repetitivo hace que también que las manos se nos cansen y podemos tener lo que llamamos el problema del túnel carpiano. Y muchas veces la solución del túnel carpiano es una operación o una cirugía que es bastante dolorosa. Entonces, solución igual al punto 3 y 4 más colocar los antebrazos y la mesa con movimientos más suaves. ¿Okay? 90 grados, la mesa con respecto al antebrazo. Entonces, estas son las recomendaciones porque vamos a estar trabajando mucho con computadora. Y como le dije, soltamos la computadora y nos vamos al teléfono, y soltamos el teléfono y nos vamos al televisor probablemente o una tableta. El objetivo para el participante en nuestro webinar o nuestra videoconferencia tendrá como propósito que usted pueda identificar los elementos que conformarán el trabajo y o educación híbrida, así como sus herramientas para mantener el equipo funcionando, motivado y lograr, por supuesto, el éxito. ¿Qué es trabajo y educación híbrida? Es el modelo mixto, o Blended Learning, como se conoce en inglés. Y es la combinación de herramientas y recursos didácticos de la modalidad presencial y también la modalidad a distancia. Esto se dice que nació por allá en los años 90 con el lanzamiento del Internet, pero quizás haciendo un poco más de historia en nuestro país, nace en el año 77 con la Universidad Nacional Abierta, y sus siglas UNA, donde esta universidad preparaba profesionales justamente a distancia en aquel entonces. Por supuesto, fue bastante cuestionada. Bueno, y fíjense, hoy por hoy esa universidad sigue dando la talla, preparando profesionales a distancia con aquella tecnología de aquel entonces, y hoy en día, por supuesto, han ido usando toda esta herramienta que vamos a ver hoy. Ese entrenamiento, el modelo mixto, Blended Learning o trabajo y educación híbrida, puede ser de dos maneras. Se habla del modelo disruptivo, el cual utiliza plataformas para actividades a distancia y usa poco presencial. Y el modelo semipresencial es la educación tradicional, que todos sabemos, un salón de clases o un salón de reuniones de trabajo, por ejemplo. Mayormente las clases siguen siendo presenciales y uso de plataformas muy poco. Esta es la de mayor aceptación, por lo menos antes de la pandemia, era lo que más se utilizaba. Más clases presenciales y poco uso de plataformas para entrenamiento a distancia o reuniones a distancia. El trabajo a distancia ha venido creciendo desde hace muchos años. Quizás pensaremos que eso fue de la pandemia para acá o quizás unos 5 años más atrás. Pero si empezamos a hacer un poco de historia, por allá por los años 58, nace una empresa que se llama Red de la Agencia de Proyectos de Investigaciones Avanzadas, de sus siglas en inglés, ARPA. Esto nace con la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y se centró básicamente en armamento nuclear, viajes espaciales y, por supuesto, hoy en día lo que conocemos como el Internet. Una de las primeras conexiones que hicieron fue en el año 65, donde ubicaron 2 computadoras en los extremos este y oeste de Estados Unidos y se enviaron datos y documentos entre estas 2 computadoras. Para el año 69 comienza la primera red de comunicación entre las computadoras de universidades y la empresa ARPA se conoce ahora como ARPANET para ese momento. ¿Okay? Ya existe una red de comunicaciones, pero solo entre las computadoras de Estados Unidos, de universidades. Luego en el año 70
Al 83, los señores Robert Kahn y Victor Cerf crean el protocolo de comunicación TCP e IP. La red se limitó al intercambio de emails y como fondo documental en el que se almacena información global. En este momento nace el Internet, pero el problema que se nos estaba presentando, o se le presentó en aquel entonces a ellos, era localizar la información dentro de esa comunicación. Luego, en el año 89, el señor Tim Berg, científico británico de la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Suiza, presentó un software basado en el protocolo para visualizar la información desde cualquier nodo de la red a través de hipertexto, conocido como HTML, y lo llamó World Wide Web. ¿Ok? Eso es lo que hoy en día, en el año 2021, seguimos usando lo que es la www. Luego de ese año, esto por supuesto, mucha gente lo estaba mirando desde afuera y cuando esta misma gente del CERN abre la web al uso comercial y el navegador le llamó Nexus. Fue el primer navegador y en este momento entonces sucumbe como herramienta exclusiva de comunicación para ámbitos estatales, tecnológicos o académicos. Es decir, lo abrieron entonces al mundo y por supuesto de ahí la expansión del Internet fue fulminante hasta hoy en día, o ha sido. En el año 2000, pues deja de ser más estático y se convierte en más interactivo, donde podemos subir información al Internet. Luego, bueno, en el año 93 había nacido este navegador que está aquí. Bueno, vamos a pronunciarlo en español, se llama Mosaico. Aquí nació el primer, cuando vemos ese globito buscando información, este fue el primero donde estaba la Tierra acá, con sus satélites girando cada vez que le pedíamos información y comenzaba a buscarla. Pero por razones de derecho de autor, este creador tuvo que cambiarle el nombre a Netscape en el año 94. Y bueno, de ahí fueron creciendo como el Internet Explorer en el año 95. Luego salió Opera 96, 2002 Firefox, Safari 2003, 2008 Google Chrome, 2015 Edge de Microsoft. Y en 2019, el último de la gente PD4 se llama CCleaner. Hay otros más y no se trata de un entrenamiento sobre el Internet, sino va a ser un poquito de historia sobre lo que era el Internet. De hecho, aquí en Venezuela tenemos uno que se llama Cunawaro, no recuerdo la fecha en la cual se inició, que también es otro navegador, pero básicamente basado en software libre como es el mismo de Firefox y Mozilla. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió esa herramienta que utilizas para mandar mensajes y archivos en Internet, llamada email? Previo a la existencia del correo electrónico, el desarrollo de la comunicación se ha plasmado en distintas formas, como las cartas manuscritas o el uso de palomas mensajeras. Ray Tomlinson, creador del correo electrónico en 1971, estaba convencido de que tenía que existir una manera de comunicarse entre los usuarios de ARPANET. Gracias a ello surgió este nuevo sistema de mensajes encargado de disponer de menor tiempo y con la seguridad de que el mensaje llegara a su destinatario. En este mismo año se envió el primer correo digital y fue el mismo Tomlinson el que lo envió y lo recibió en computadoras separadas por unos cuantos centímetros. En 1972 se formó un experimento que consistía en poner en red a varias de las universidades de Estados Unidos a través de un sistema denominado email. La diferenciación entre los usuarios se empleó con ayuda del arroba. Este signo fue utilizado porque no se parecía a ningún código empleado en el lenguaje de las computadoras. En 1982 se le bautizó oficialmente como email y fue utilizado por primera vez un emoticón, herramienta para representar las emociones a través de varios dibujos. En 1997, Microsoft lanzó Outlook, servicio que junto con Yahoo y Gmail han desplazado la técnica del papel y la pluma. A la par del desarrollo del Internet, también el correo digital vio la luz en el mundo. En 1998, acompañado por un rápido avance tecnológico, el correo electrónico comenzó a tomar mayor fuerza entre el público. Tal es su grado de importancia que Isabel II fue la primer jefa de Estado en abrir una cuenta para email, convirtiéndose así en una de los 2.900 millones de usuarios del sistema de correo electrónico a más de 40 años de su creación. A pesar de que Tomlinson estaba muy entusiasmado con dicho invento, sus jefes le ordenaron que se olvidara de ello porque no tendría relevancia.
El registro de patente no se emitió porque Tomlinson consideró importantes las palabras de sus jefes, aunque hoy dicho invento sea una de las formas de comunicación más importantes para la sociedad. El origen de los chats se remite al año de 1988, en el momento en el que Jarkko y Karinen, del Departamento de Ciencias de Procesos de la Información de la Universidad de Oulu, en Finlandia, creó el Internet Rally Chat. Su objetivo era crear un programa de comunicaciones que permitiera a los usuarios tener discusiones en tiempo real. A partir de 1989, Okarinen convenció a algunos amigos de otras universidades de Finlandia y Suecia para que instalaran el programa servidor en sus computadoras que estaban conectadas. En enero de 1991, durante la Guerra del Golfo, muchos usuarios de diferentes partes del mundo se conectaban para obtener las últimas noticias desde Kuwait. El chat fue el medio que usaron los kuwaitíes para dar a conocer la situación que acontecía bajo la invasión iraquí. Bien, entonces esta es la historia de lo que es el correo electrónico. Si fíjense, desde qué año se creó el correo electrónico, del año, o se empezaron todas las pruebas en el año 71. Y hoy por hoy, pues sigue siendo una herramienta de uso casi que en todo el mundo. Otra cosa referente a lo que es el trabajo a distancia y educación a distancia, muchas empresas evaluaban trabajar a distancia desde las casas. Empresas de servicio, por ejemplo, enviaban instrucciones a distancia a sus trabajadores y estos realizaban su actividad de servicio. Es decir, la persona en su casa tenía el equipo completo ya preparado y simplemente le llegaba la información y él salía de su casa a hacer su trabajo al sitio donde se requería. Ya no era necesario ir a la empresa. Las universidades ofrecían posgrados a distancia. Pero ¿qué pasa? Que aún se mantenía un gran número de trabajadores en las oficinas y también los estudiantes en las aulas. ¿Qué sucede ahora? La pandemia nos ha colocado en una situación bien interesante, nos va a poner presión y el retorno a las clases y el retorno a las empresas pues no es tan fácil hoy en día. Esto no, a ciencia cierta no se sabe cuánto tiempo va a durar. Fíjense que si vemos desde el momento de que apareció el COVID-19, han salido muchas mutantes y actualmente vamos por una nueva que se llama la MUT. Quiere decir que nos tomará mucho tiempo para erradicarlo por completo, así que lo híbrido toma más auge. ¿Qué es lo híbrido? Es compartir distancia presenciales y el uso de las plataformas digitales que tenemos para hacer el acercamiento. El avance de la tecnología en el mundo hace que la educación también deba ir de la mano. Esto quiere decir que nos pone una nueva realidad, estamos en un terreno desconocido, porque como comenté, pues no sabemos cómo es el comportamiento de este virus, cada vez salen nuevas mutaciones, esto nos está obligando a cambiar nuestra forma de vida, como es el distanciamiento social, ya no hacemos como antes, que visitábamos a nuestra familia, salíamos de vacaciones a cualquier sitio, pues esto nos está limitando porque justamente el contagio es lo que nos pone en peligro a todos. Por supuesto, restricciones de viaje, inestabilidad de los mercados. Fíjense que cada país cada vez pone restricciones para salir y entrar a esos países. Y indudablemente también como se reduce el número de personas en las empresas, por supuesto, entonces también se reduce la producción y entonces esto va a traer escasez de productos. Esto quiere decir que va a incrementarse el teletrabajo y el estudio a distancia. Y lo que comenté hace rato, pues que la pandemia simplemente nos está obligando a que cambiemos a hacer esto, porque antiguamente ya se venía haciendo, quizás muy poco, pero se venía haciendo, y ahora con la pandemia debemos rápidamente cambiarlo. Algo importante es nuestra seguridad, es lo primero en lo que las organizaciones e instituciones educativas deben centrarse. El retorno a lo presencial todavía está un poco lejos. Los líderes tendrán el principal reto en la reactivación y una de las cosas que tienen que ver ellos es la prioridad inmediata entre la manera de satisfacer las necesidades físicas y mentales de su equipo y asegurar que todo siga fluyendo. Porque ¿qué sucede? Con este distanciamiento social nos vamos a sentir aislados en la casa, vamos a estar mucho tiempo sedentarios y esto nos puede traer problemas de salud que debemos estar muy pendientes de que esto no suceda porque no es recomendable, pues, por supuesto. Entonces,
los líderes y nosotros mismos incluso, no nada más ellos, tienen que tener un equilibrio entre el estado de salud mental y por supuesto las necesidades físicas. Se tendrá que liderar en un entorno tanto virtual como presencial. Ahora, ¿por qué presencial? Porque no debemos perder de vista ese contacto. O sea, quizás no va a ser como antes. Por ejemplo, hay instituciones que hoy en día están haciendo en una semana de clase, se comparten. Un grupo va a clase mientras otro grupo se mantiene a distancia. ¿Okay? Y después se intercambia, de manera porque no podemos tener en un salón donde una persona esté a menos de un metro o 2 metros de distancia. Nos enfrentaremos a un panorama incierto, desconocido y para algunos tal vez hasta humanizante. Como les comentaba hace rato, pues el problema de infectarnos con alguien o nosotros infectar a otras personas, nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares, entonces eso nos va a atemorizar y eso también es importante tenerlo en cuenta. Así que entonces para esto los líderes deben identificar las habilidades de su equipo y debe ser multidisciplinario. ¿Por qué también esto? Porque es que el mundo está cambiando mucho y muchas veces tenemos que redireccionar nuestros objetivos y vamos a tener que probablemente, muchas veces hicimos una tarea por años y ahora vamos a tener que cambiarla. Un ejemplo muy sencillo en el caso nuestro, tenemos muchos mecánicos que trabajan con maquinaria pesada, con motores industriales, motores marinos, y hemos tenido que entrenar ahora en la parte de generación. Entonces esto hace que sea un equipo flexible y multidisciplinario porque ahora no van a ver su especialidad, sino que van a ver otras áreas como es la generación de potencia eléctrica. Por supuesto, estos equipos deben delegarse y confiarse en ellos y empoderarlos, es decir, darles todas las herramientas que sean necesarias para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Es importante llevar una agenda para mantener los temas que nos ayudarán a no desviarnos. Tenemos que tener el objetivo claro de qué es lo que estamos buscando. Seguimiento, así mismo es respetar el tiempo del equipo. Es decir, nosotros debemos tener un horario de trabajo, por decir un número de 8 a 12 y de 1 a 5. Entonces, todos estos contactos deben ser aproximadamente en este tiempo. Sabemos de que muchas personas probablemente después de la hora de trabajo siguen conectadas porque quizás usaron la mañana para hacer algunas diligencias o la tarde para hacer algunas cosas, el médico, en fin. Y entonces, bueno, quizás después de las 5 de la tarde siguen conectados. Entonces, pero aún así debemos tratar de hacer todas nuestras actividades a distancia dentro del horario laboral. Los cambios serán continuos, así que debe ser resiliente y flexible, a lo que también debe mantener motivado a su equipo. Como les comentaba, pues hay muchos cambios que vamos a sufrir, todavía no sabemos cómo se va a comportar todo esto y debemos ir cambiando. Entonces, quería mostrarles aquí algo interesante que es la longanimidad. Y esto es algo que debemos tenerlo hoy muy presente y bien interesante. Veamos este video de Alex Rovira. Hola, soy Alex Rovira y este es un nuevo capítulo del Diccionario de Creadores de Buena Suerte. Hoy quiero introducir un concepto que ha caído en el olvido, en el desuso. Las palabras, cuando no se utilizan, desaparecen del lenguaje, de la cotidianidad, porque no las apelamos, porque no las interpelamos. Y la palabra de hoy es muy importante y además es muy hermosa en su significado y en su etimología. Es una virtud y es la longanimidad. Es un sinónimo de la magnanimidad, igual que magnanimidad habla de la magna alma, del alma grande, longanimidad viene del latín y es alma extensa. ¿Pero qué quiere decir la longanimidad? La longanimidad quiere decir la perseverancia y la constancia de ánimo en situaciones de adversidad. Curiosamente, en los últimos años y a través de, sobre todo, el trabajo del psicólogo Boris Cyrulnik, ese psicólogo que cuando era niño sobrevivió a la experiencia de un campo de exterminio nazi, se conoce el término resiliencia, especialmente a partir de su obra Los patitos feos, donde habla de la resiliencia. Pero la resiliencia es un concepto que originariamente deriva de la física, es la capacidad que tienen los cuerpos de recuperar su forma original tras haber sido sometidos a una fuerte presión. Un plástico, por ejemplo, es resiliente, cuando lo sueltas muchas veces se endereza. La resiliencia también hace referencia al remanente eléctrico que queda en un circuito después de haberlo conmutado. Hay bombillas de LEDs que tú las apagas y siguen pulsando durante un cierto rato luminiscencia.
Pero la longanimidad es la resiliencia sostenida en el tiempo, es mucho más que la resiliencia. En realidad, la longanimidad hace referencia a la fuerza de ánimo para superar reiteradamente situaciones de adversidad. La segunda definición de longanimidad es muy bonita porque dice que la persona con longanimidad tiene benignidad, clemencia y generosidad. Y no es difícil llegar a la siguiente conclusión. Para tener esa fuerza interior que combina perseverancia, paciencia, entrega, hay que tener benignidad, clemencia y generosidad. Es decir, hay que tener voluntad de amar, hay que tener voluntad de empatía, hay que tener voluntad de compartir. Sin duda eso es lo que la vida nos va a pedir a partir de ahora. Creo que vamos a oír, y sería muy bonito oír, que una persona es longánime. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sistema sanitario cada día entregándose, dando horas, dándolo todo para sanar a nuestros enfermos. Son un ejemplo de longanimidad. La persona longánime es una persona generosa, entregada, sacrificada, fiel, leal, con un enorme corazón que vive para servir, vive para dar. Sin duda, la transformación de la vida depende de valores que crean valor, depende de virtudes en acción, depende del talento. Y el talento es eso, poner en acción lo mejor del ser humano. Y la longanimidad es una palabra que no deberíamos olvidar, que deberíamos rescatar, incorporar, que deberíamos saber declinar. Y qué bonito, repito, sería poderle decir a alguien, admiro tu longanimidad o qué longánime eres. Ese es el mensaje. No puede haber buena suerte colectiva sin longanimidad. Sin ninguna duda, para mí la longanimidad es una virtud, es un ultravalor, ya que solo quien ama es capaz de ser longánime, porque solo quien ama reitera en situaciones de dificultad, tiene grandeza y constancia de ánimo en la adversidad y tiene benignidad, clemencia y generosidad. Que tengáis una excelente semana llena de longanimidad, convocada, activada, conscientemente despertada, porque si la vida tiene sentido, en gran parte depende de que seamos longánimes y de despertar y contagiar la longanimidad, crear una pandemia de longanimidad. Un gran abrazo. Excelente. Eso es lo que debemos ser hoy en día. Puntos clave para el modelo híbrido. Es usada para educación formal y pienso de que si se está siendo usado para la educación formal, que es las bases de la formación del mundo, entonces ¿por qué no utilizarla en otras actividades? A distancia, el participante trabajador controla el tiempo, el espacio y el ritmo de las actividades, pero importante, hay fechas de entrega, no podemos dejar esto caiga en el olvido. Tenemos que estar muy pendientes de las fechas de entrega. La parte presencial se cuenta con el contacto de compañeros, docentes, supervisores, entre otros. Fíjense que siempre se está mencionando que la parte presencial debemos tenerla muy presente, indudablemente siguiendo las normas de bioseguridad y por supuesto van a ser muy reducidas. Se combinan herramientas y recursos didácticos y presenciales a distancia, las cuales son planeadas, son acompañadas, valoradas y evaluadas. Sí, estas tareas debemos hacerle seguimiento cuando son, cada vez que se le asignan las tareas, ¿ok? Y evaluada, por supuesto, si hablamos de un entrenamiento, por supuesto debe tener una valoración, como dice ahí, ¿no? Y ser evaluadas para ver el avance de las personas. Existe sincronización entre ambas modalidades, es decir, que tengo una reunión presencial y puedo enviar información también a través de diferentes plataformas, como por ejemplo el WhatsApp, el Telegram, y otras que puedan existir por ahí. Entonces debe haber sincronización en ambas plataformas, ¿okay? La presencial y las que enviamos a través de estas redes sociales. El estudiante, docente y supervisores se apoyan en la tecnología, interacción entre usuarios, fabricantes de programas y equipos y la red. ¿Qué quiere decir todo con esto? Cuando antiguamente uno instalaba un software y listo, y no había más problemas, y se instalaba y ya. Hoy en día, cuando lo estás instalando, te preguntas si tú quieres participar en el desarrollo del software. En el futuro, por supuesto, la mejora, y lo que hace simplemente cada vez que hay un problema en el software, pues te dice que va a enviar la información del problema, más no va a ser información personal, indudablemente. ¿Okay? Entonces, esa es la interacción que existe hoy en día entre fabricantes de equipos, y puedes hacer los chats incluso en las páginas de los fabricantes para mejorarlo cada vez. ¿Cómo implementarlo? Es necesario
el objetivo a alcanzar. Debemos tener muy claro cuál es el objetivo que queremos. Preparar los materiales con que se debe transmitir la enseñanza o la comunicación. ¿Ok? Esto es importante. Revisar los sistemas tecnológicos con que cuento, como por ejemplo el Meet, el Zoom, Skype, Microsoft Teams, Telegram, WhatsApp, entre otros. ¿Ok? Estas son las herramientas que nos van a ayudar luego de que tengamos el acercamiento presencial. Entonces vamos a utilizar reuniones semipresenciales como lo que son el Meet, el Zoom, el Skype. Y después tenemos información que podemos enviar a través de los programas Telegram y WhatsApp también, que nos ayuda mucho. Aplicar lo que se conoce como aula invertida y articular entre actividades presenciales y a distancia. ¿Okay? Le hemos estado mencionando a lo largo de todo lo que hemos visto hasta el momento, de que lo presencial no podemos perder la vista. De alguna manera tenemos que hacerlo, por supuesto, respetando las normas de seguridad y en la medida de lo posible. Habrá situaciones en las cuales no vamos a poder hacerlo. Y por supuesto, las reuniones puede ser una parte presencial y el otro grupo lo puede hacer a distancia, como lo mencioné ahí. El acompañamiento del participante en el proceso. ¿Okay? No podemos dejarlo solo durante esto porque estos son cambios a los cuales a veces nos resistimos a ellos y muchas veces no entendemos qué es lo que está sucediendo. Entonces es necesario el acompañamiento de estos participantes. La evaluación, si hablamos de, bueno, cualquier cosa, porque si se supone que hacemos un trabajo a distancia, hay actividades que realizar y debemos evaluar cómo van esas actividades y si es un entrenamiento, por supuesto, valorar también esa enseñanza que se está haciendo para saber dónde estamos parados, ¿ok? Y cómo hemos ido avanzando. Algo importante es la diferencia entre grupo y equipo. El grupo trabaja independientemente. El equipo reconoce su interdependencia. Los miembros se centran entre ellos mismos. Los miembros sienten la sensación de propiedad. Se les indica qué hacer. El equipo contribuye aplicando conocimiento a las metas del equipo. Los miembros desconfían de sus colegas. El equipo trabaja en clima de confianza. No aplican el entrenamiento recibido, pero el equipo se orienta a desarrollar destrezas y aplicarlas en el trabajo. No saben cómo resolver conflictos. El equipo concibe el conflicto como una oportunidad para crecer. La conformidad suele anteponerse a las posibilidades de obtener resultados. Todos participan en la toma de decisiones. Un ejemplo que podemos tomar sobre esto, si agarramos en un autobús de pasajeros, ahí tenemos un grupo de pasajeros que tienen un objetivo, es viajar de un sitio a otro. ¿Ok? Y al llegar a ese sitio, pues cada quien agarra para donde vayan ahí, el lugar donde vayan ahí. Pero ¿qué sucede si este autobús a mitad de camino se accidenta? Pues bueno, simplemente unos esperarán, otros toman la decisión de repente de ayudar al chofer a ver si pueden resolver el problema, otros se montarán en otro sitio y seguirán. ¿Ok? Entonces, en cambio, un equipo se centra y tratan de solucionar el problema, a ver cómo hacen, porque todo es un equipo y todos deben seguir buscando el mismo esfuerzo. ¿Okay? Otra cosa, por ejemplo, que mencionaba, es la confianza entre nosotros. Imagínense un equipo de trapecistas que no confía en sus compañeros. Yo creo que yo no me lanzaría de un trapecio a otro si no confío en mi otro compañero que está allá. Entonces, debemos ser un equipo y confiar en nosotros como equipo. ¿Okay? Entonces, esto es importante, dejar ese grupo y convertirnos ahora en equipo. ¿Okay? Veamos como un equipo de deportes también. Funcionan igual. Y este es el ejemplo, dice, el trabajo en equipo es la capacidad de unir esfuerzos hacia una visión común. Aquí tenemos un grupo de pescadores trabajando como equipo para sacar su trabajo del día, su faena del día, lo que es la pesca. ¿Cómo lograr el desempeño del equipo? Los participantes tienen que ser flexibles, adaptables, comunicativos, empáticos, colaboradores. Y por supuesto tener sentido de pertenencia. ¿Okay? Esto es lo que debemos tener dentro de nuestro equipo. Y una vez que formamos el equipo, entonces debemos tener los objetivos claros, tener las competencias, por supuesto, de la actividad que vamos a realizar, integridad y, por supuesto, vamos a tener cohesión. Y no solamente el apoyo interno y el apoyo externo. Si necesitamos entrenamiento, pues entonces ver cómo hacemos entrenamiento para desarrollar nuestro trabajo. Como les comentaba, estamos llevando nuestros técnicos de maquinaria y de motores ahora a lo que es la parte de generación. Entonces, estamos entrenándolos para que ellos puedan atender estos equipos. Importante la participación del líder en la conformación del grupo. Y cuando hablamos de la participación del líder es que siempre debe haber un contacto inicial de todos los objetivos y todo lo que se está planificando para hacer. Se identifica el proyecto inicialmente,
los integrantes pueden estar preseleccionados o no. Y por supuesto el equipo conformado no siempre es funcional, pero debemos ver cómo esto lo vamos a... Por eso que dice que debemos ver las habilidades y las competencias de las personas que tenemos en el equipo. Repartir las actividades en las mismas dimensiones y debe ser equilibrada. Es decir, no podemos recargar a una persona con más actividades porque la persona es más dada a hacer las cosas, ¿okay? Es más colaborador, pero también vamos a recargarlo tanto que no va a ser eficiente su trabajo y no va a haber fechas de entrega. Visión de las competencias en habilidades del equipo, es decir, debemos ver qué tenemos en el equipo. Caso nuestro, tenemos dentro del departamento una persona que nos ayuda con la parte de problemas técnicos del sistema. ¿Okay? No es su área, pero nos ayuda en gran parte a solucionar estos problemas. ¿Okay? Contacto periódico presencial o semipresencial. Fíjense, debemos tener periódicamente estas reuniones. Debemos fijar periódicamente a qué hora van a ser, qué días van a ser, para no hacerlos al azar porque muchas veces nos crea problemas. Entonces, contacto periódico. El líder debe detectar los conflictos y mediar para su solución. Comunicación asincrónica para ir monitoreando y resolviendo cualquier inquietud y desviación. Okay, también es bueno. Tenemos las presenciales, las semipresenciales y también eventualmente tener comunicaciones asincrónicas hacia los integrantes del equipo. El rendimiento y autonomía del equipo se logra cuando entienden su propósito, el objetivo y de las tareas y la comunicación. Si todos sabemos hacia dónde vamos, ¿okay? Y tenemos claro nuestro objetivo y tenemos claro nuestras tareas y tenemos mucha comunicación, por supuesto se va a lograr un buen rendimiento en el trabajo que estamos haciendo y autonomía del equipo. Otra cosa importante al lograr los objetivos, siempre es bueno reunirnos, hablar, reflexionar sobre lo mismo, sobre las labores cumplidas y las metas, puede ser de manera presencial o de manera sincrónica a través de plataformas. Si seguimos lo anterior, conformaríamos un buen equipo de trabajo. ¿Cómo distribuirlo? Trabajo equitativo, como lo mencioné hace rato. Debemos equilibrar las cargas entre cada uno de los participantes. Asignar según sus conocimientos, por supuesto, tareas realizables, alcanzables. Podemos ser un poquito ambiciosos, por supuesto. Y tiempo razonable de entrega. Esto es interesante porque a veces, a mí el tiempo a veces me confunde un poco cómo establecerlo para entregar algo. Entonces, bueno, más o menos establezco un tiempo de acuerdo a lo que estoy viendo. Y en la medida que se me va acercando esa fecha, pues yo pudiera ver si debo correrle un poco más o si realmente es eso. Pero si no le ponemos fecha, eso cae en el olvido y podemos pasar años y no hemos terminado esa tarea. Entonces, siempre es bueno colocar un tiempo razonable. Comunicación constante, estamos a distancia, entonces no podemos estar separados porque les comentaba al principio que de repente uno comienza a sentirse que está solo, los compañeros no se comunican conmigo, no hablo con nadie, estoy aquí, nadie ve por mí. Entonces, bueno, eso comienza uno a desesperarse. Debe haber confiabilidad entre el equipo, debemos ser organizados, ahorita más que nada porque estamos compartiendo actividades de trabajo, de enseñanza y actividades también en nuestros hogares. A evitar la reunionitis. Ser flexible porque va a haber muchos cambios. ¿Ok? Como no sabemos exactamente dónde estamos ahorita y estamos haciendo lo posible para alcanzar los objetivos y probablemente esos objetivos vamos a tener que cambiar en algún momento. Entonces para eso también se utiliza el uso de plataformas y redes como las mencioné arriba, como el Skype, el Meet, el Word, el Microsoft Teams, en fin. Contactos regulares, ¿okay? Durante el periodo, como le dije, debe haber un periodo donde debemos estar comunicándonos. Hay algo interesante aquí, es la colexistectomía laparoscópica. Esto parece un trabalenguas. Y fíjense lo que sucede acá. Este señor hace exactamente 20 años y 2 días, el doctor Jack estaba en Nueva York. Hizo esa operación que está arriba, que es la extirpación de la vesícula biliar, un paciente de 68 años, y el pronóstico fue bueno. Bueno, eso probablemente sea una operación sencilla, no lo sé. Veamos qué sucede ahora. Dice que es ligeramente diferente a las 750,000 operaciones por año que hacen en Estados Unidos. ¿Cuál fue la diferencia? Que el doctor
estaba en Nueva York y el paciente estaba en Estrasburgo, en Francia, a 6.230 kilómetros, es decir, una operación que la realizó a esa distancia. Entonces, si él lo hace, ¿por qué nosotros podemos trabajar a distancia también? Siendo que es algo un poco más sencillo que esto. Veamos un poquito más sobre esto. Lo que es la telecirugía. This is not just about folding paper. This is a simple demonstration of another surgical advancement at Rockford Health System. It's called Da Vinci, and it allows surgeons to perform urology and gynecology procedures in the most delicate and complex areas through tiny surgical openings. Da Vinci is the future of surgery. To learn more, visit rockfordhealthsystem.org. Entonces, fíjense, este robot, bueno, no es un robot, es una herramienta para trabajar a distancia en la telecirugía. Lo que estaba demostrando ahí era la precisión, cómo el médico a distancia con este robot que le llaman el Da Vinci, logró hacer un origami del tamaño de una moneda de $1 que es aproximadamente cerca de 2 centímetros. ¿Ok? Entonces, y eso lo pueden hacer a distancia. Entonces, para que vean cómo avanza la tecnología, y esto por supuesto gracias a hoy en día a la conexión 5G. Y algo muy interesante aquí para cerrar nuestra intervención de hoy. En este momento en donde las tecnologías nos están invadiendo con un valor extraordinario, pero nunca sustitutivo del maestro. El maestro debe ser la joya de la corona de un país. Es su humanidad lo que puede transmitir humanidad. No lo esperes nunca de una máquina, no lo esperes nunca de un tablet. En un niño lo que no puede hacer es no saber nada más allá de dónde tiene guardado lo que tiene que saber. Hay que memorizar selectivamente y conocer, porque eso en parte también es aprovecharte para poder desarrollar los talentos ejecutivos tan necesarios, como son la inhibición de funciones, como son la memoria de trabajo, que significa una idea engarzada a otra. Eso es memoria de trabajo. La toma de decisiones, eso son funciones ejecutivas. Eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajarlo con el maestro, porque el maestro transfiere lo que hemos hablado aquí de emoción, transfiere esa humanidad. Tenemos que saber, ser consciente de lo que sabes. Y eso es lo que te hace humano. Y eso no se puede perder. De ahí el valor que yo creo que tiene el maestro. Insisto de nuevo, la joya de la corona de un país, que cuando lo leí en el discurso del Premio Nobel de Albert Camus en 1957, me clavó. Cuando recibió ese Premio Nobel tan joven, que ya sabéis, tendría 44 años. ¿Con qué nobleza? Dijo, y te lo agradezco a ti, maestro, y lo digo bien alto, para que todo el mundo sepa que si estoy aquí, te lo debo a ti. Eso no se puede decir a una máquina. Eso se le dice a un ser humano. Esa grandiosidad tiene que estar ahí. El valor de una buena memoria, no memorizar como lo hacía Immanuel Kant, pero no porque fuera tonto, sino porque tenía, y como hacía muy bien, coger 3 y 4 y 6 de las páginas más importantes de cada tocho que se metía entre pecho y espalda, tenerlo memorizado para poder evocarlo, para poder conseguir hacer algo y poder trasladarlo al papel, pero memorizarlo. Oye, eso no hace falta, eso sí puede estar en una tablet. Pero lo que es la transferencia de conocimiento, que es la semántica, que es la sintaxis, que es la prosodia, que es el colorido emocional, y lo que llega a los valores, no puede hacerse en un tablet. Tomar conciencia del valor de la educación, para empezar, que significa el ser humano es lo que la educación hace de él. Tan es así que si hoy cogiésemos en tu colegio, o en tu familia, o tú adoptaras un niño de la antigua Roma, 2500 años, o un niño del Paleolítico Superior, 10.000, 12.000 años, y nada más nacer, lo trajésemos, posiblemente el maestro en el colegio no sabría distinguirlo de un hijo mío.
aunque yo tengo dos muy majos. No sabría distinguirlo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer en esos niños no son sus genes, que apenas se han cambiado desde entonces. Lo que ha cambiado es la cultura que nos envuelve. Somos lo que somos por esa capacidad plástica que tiene el cerebro de transformarse con las palabras, con la emoción, con los sentimientos. Es lo que nos hace ser lo que ahora somos. Pero no diferimos. Ni por piel, ni por genes, ni por absolutamente lo que ya es obsoleto, raza, ni absolutamente nada. Somos sapiens sapiens. Insisto, somos lo que la educación hace de nosotros. Bien, esta parte interesante porque hemos venido hablando que no se puede perder el contacto humano con esta educación y trabajo híbrido. Debe haber siempre un contacto presencial. Y esto me pareció interesante. Ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos. Esto lo dijo el señor Ray Kroc, que fue el creador de la franquicia McDonald's. No de McDonald's, sino de la franquicia. Entonces, expectativas. Espero haber cubierto las inquietudes para identificar los elementos que conformarán el trabajo o educación híbrida, así como sus herramientas para mantener el equipo funcionando, motivado y lograrlo. Por supuesto, estamos hablando de un terreno desconocido, nos están obligando la pandemia a hacer todos estos cambios, pero aquí hay algunas cosas que podemos ver y más adelante les voy a dejar algunas páginas en las cuales estuve investigando y leyendo toda esta información. ¿Okay? Entonces, esto era lo que traía hoy. Me disculpa que me tome más del tiempo estimado. Gracias por su atención. Y ahora pasemos a la ronda de preguntas y respuestas. Desiree, por favor. Gracias, señor Wilmer, por compartir con nosotros la mañana de hoy. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerla llegar a través del chat de nuestra plataforma Zoom. Procedo en este momento a leer las preguntas recibidas. Señor Wilmer, por acá tenemos la primera pregunta. ¿Qué es el aula invertida? Perdón, el aula invertida, ¿cierto? Sí, señor Wilmer. Ok. Sí, lo mencioné, pero verdad que no lo expliqué ahí. Normalmente la educación formal o tradicional, digámoslo así, íbamos a un salón de clase y luego de esas horas de clase íbamos a nuestras casas. Y esa, digamos que compartíamos 80% de la educación la recibíamos en el aula de clase y quizás un 20%, por ponerle un número, lo hacíamos en nuestras casas. ¿Okay? Aprender todo lo que habíamos estudiado durante esas horas de clase y afianzarlo en nuestro cerebro. Hoy en día se habla del aula invertida. Pues vamos a hacerlo al revés. Vamos quizás a recibir 20% de la información a distancia y el otro 80% tenemos que hacerlo en nuestras casas. Recuérdense que la pandemia nos está obligando a tener distanciamiento social y tampoco es productivo tener a una persona conectada a una videoconferencia por, no sé, 2, 3, 4 horas. Eso es bastante tedioso. Entonces, eso es lo que se conoce hoy en día como aula invertida. Ahora, poca información nos da en la aula, eso quiere decir que puede ser a través de las plataformas y el resto de la información o el grueso de la información tenemos que hacerlo en nuestra casa. Igualmente sucede con el trabajo, pues. ¿Okay? En el trabajo nos van a dar cierta información y el resto tenemos que desarrollarla en nuestras casas. Gracias, Desiree. Gracias a usted, señor Wilmer. Por acá tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo ve usted el futuro de la educación híbrida en Venezuela? Mira, claro, hay muchas vertientes, ¿no? Esto no es nuevo, ya esto venía funcionando desde hace tiempo, solo que, bueno, se nos ha sumado algunos problemitas como las conexiones, la falta de luz. Esa es la parte que nos pone un poco cuesta arriba. Pero ya se venía, como les mencioné hace rato, muchas universidades nuestras ya venían haciendo posgrados a distancia. Quizás no con la cantidad como se hace hoy en día, pero sí se estaba haciendo. ¿Ok? Hoy en día nos obliga a hacerlo mucho más, pero sí tenemos algunos inconvenientes como las conexiones, y eso es bien importante, pues,
que hay que resolverlo, como son la luz, porque a veces yo tengo luz en mi casa, pero se fue la luz en un sitio donde justamente se alimenta el sistema de internet, que puede ser a través de la telefonía celular o puede ser a través de la telefonía por cable. Entonces, bueno, sí hay mucho inconveniente en ese aspecto que nuestro gobierno, por supuesto, debe abocarse a resolver, como en todos los países en el mundo. Gracias, señor Wirme. Continuamos con las preguntas. ¿Cuál sería el número ideal de personas que se pudiera manejar en un curso a distancia? Bien, normalmente es muy similar al salón. Si tú tienes un salón donde cómodamente caben 10 personas, entonces puedes manejar un cupo de 10 personas. Si tienes un salón donde caben 20 personas, cómodamente, por supuesto, porque apretadas a lo mejor caben como 40 o 50, cómodamente puedes tener 20 personas. Una de las ventajas justamente que tienen la enseñanza a distancia es que no hay limitante en el número de personas. Claro, no vamos a decir que vamos a tener 1000 personas en un entrenamiento, pero si pudiéramos tener mucho más de lo que pudiéramos tener en un salón. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Y para eso existen las herramientas. Entonces, no existe un número así, digamos, que pudiera decir, bueno, puedes tener 5 o 10. Pero, por favor, sí, debemos saber de que ese entrenamiento a distancia me permite tener más personas en una misma conexión. El ejemplo típico del salón. ¿Cuántas personas caen en un salón? 8. Bueno, no puedo meter más de 8. Pero en una conexión de esta puedo tener, no sé, 10, 20, 30, 40 personas. ¿Okay? Otra cosa también que nos ayuda mucho es que existen muchas evaluaciones hoy en día que son automáticas. Es decir, pasamos la información y podemos hacer de que las respuestas, una vez que la responda, ya me da el resultado inmediatamente. No tengo que sentarme a corregirlo, que eso es una labor bien tediosa, hacerla, corregir los exámenes. ¿Okay? Aunque son interesantes porque uno como instructor o como docente aprende mucho de esto, incluso hasta como jefe aprende mucho de esta información. ¿Okay? Entonces, limitante, no existe un número así que podemos decir, pero tampoco podemos tener, como le dije, 300 personas. ¿Okay? Entonces, eso va a depender de la capacidad de la persona, como pueda manejar su grupo también. Gracias, señor Wilme. Por acá muchas felicitaciones. Gracias. Continuamos. ¿Qué se conoce como síndrome de reunionitis? Ok, lo mencioné también ahí, Ok, ese síndrome es el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Ahorita con la pandemia hemos tenido que distanciarnos y entonces hemos perdido ese contacto presencial. Entonces, esta reunionitis es el contrario, es que hacemos constantemente reuniones para evitar perder el contacto con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros alumnos, en fin. Entonces, se crean muchas reuniones, las cuales son como reuniones muy estériles, porque incluso invitamos a personas que no tienen nada que ver en el tema, reuniones muy largas, de un par de horas a lo mejor. Estas reuniones son a veces muy tediosas, muy cansonas, como dicen nuestros amigos colombianos. Y entonces, al final de la reunión, cuando termina, ese estado mental de la persona, tratando de analizar qué fue lo que sucedió, qué pasó, cuáles fueron las soluciones que se lograron, no se logró ninguna, eso es lo que los científicos, perdón, los psicólogos hoy en día están llamando el síndrome de la reunionitis. ¿Okay? Tener como reuniones muy frecuentes y dicen que esto hace que se pierda el 40% del tiempo de las horas de trabajo. Entonces, debemos tener mucho cuidado, debemos hacer reuniones muy cortas, debemos hacer reuniones periódicas, es decir, vamos a reunir todos los martes, todos los miércoles, a tal hora. El problema se pudiera presentar cuando tenemos gente que están fuera de nuestro uso horario, que quizás aquí, por ejemplo, son ahorita a las 9 de la mañana y en otros países estamos hablando que puede ser hasta de noche. Entonces, bueno, ahí tenemos que irnos ajustando. Entonces, ese es el síndrome de reunionitis, el estado mental que tenemos después de haber tenido una reunión donde probablemente tuvimos muchas horas conectados y quizás no se llegó ni siquiera a una solución. Entonces, hay unas reuniones que creamos acá en la organización donde se llevaban algunos temas de esa reunión. Había una persona que estaba pendiente del tiempo y otra que estaba pendiente tomando las notas de la reunión. Si esa reunión se pasaba más allá del tiempo estimado, entonces esa reunión pasaba a una próxima reunión, porque si no se centraba en 2 o 3 horas discutiendo algo y no terminábamos nunca. Entonces ese es el síndrome de reunionitis. Gracias, señor Wilme, por su participación en el día de hoy. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Les informo nuestras próximas fechas en agenda.
La próxima semana, el día jueves, nos estará acompañando nuestro especialista César Cedeño, que nos estará conversando sobre hidráulica, sobre principios de hidráulica. Y el día viernes, nuestra compañera Carolina Díaz nos estará conversando sobre sistema de documentación. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Le cedo el micrófono al señor Wilmy para que se despida de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Bueno, le doy las gracias por la atención prestada en el día de hoy. Este es un tema bien interesante, es un tema que tenemos mucha tela que cortar, nada está escrito sobre esto, pero algo importante es, hay un dicho que dice que la necesidad es la madre de los inventos y por supuesto tenemos muchas necesidades y no nada más nosotros aquí, todos en el mundo. Y por supuesto, por favor a cuidarse, fíjense que ha hablado mucho de la pandemia con las nuevas variantes que están saliendo y es tan sencillo como es el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de tapabocas. Así que por favor les invito a cuidarse y más bien hagamos una pandemia de longanimidad. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias por su atención.